Gracias, dele gracias al Señor en esta noche. Dale gracias a papá. Gloria a Dios. Bendito es su nombre. Una vez que hayas podido ofrendar en esta noche, dale gracias al Señor. Bendito eres. Apagaremos los aires de la iglesia solamente, ¿sí? Los aires. Y dejaremos la calefacción. ¿Están apagados? ¿Están apagados? Aquel está encendido. Muy bien. Entonces vas a decir en esta noche, tu palabra abrirá una puerta de bendición. Amén. Amén, sí. Gracias, Señor. Damos gracias al Señor. No hay un momento más especial que escuchar su palabra después de haberle dado al Señor lo que a Él le corresponde. Ese lugar que tiene que ocupar siempre en nuestro corazón. Y en esta noche quiero compartir con ustedes una palabra muy especial. Y sé que es una palabra a través de la cual el Señor nos va a bendecir y va a abrir puertas. Puertas que están muchas veces cerradas, cerrojos que tienen que romperse, que tienen que derribarse, para que, como decíamos el día domingo, entre ese Rey de Gloria y pueda reinar en nuestro corazón. Y sea Él entronizado en cada una de nuestras vidas, en todo lo que hagamos y en todo lo que digamos. Y quería hablarles acerca de los indomables. Es un término que si le buscamos explicación podríamos encontrar un montón de sinónimos o de explicaciones, pero es algo muy simple. Indomable, una de las figuras que viene a nuestra mente es la figura de rebeldía, de alguien que es rebelde, de alguien que no se puede encasillar, que no se puede acatar a órdenes. Es alguien que muchas veces se le dice comúnmente es un indomable. Y entendemos por alguien rebelde a una persona que se resiste a la autoridad, para decirlo en palabras más simples. Y para la sociedad actual y cada vez más, la rebeldía está bien vista. Es como que si vamos para atrás en la historia, nos encontramos con gente que ha manifestado ser un rebelde y se recuerda con cariño. Se habla de esos grandes líderes revolucionarios y la gente lo pone como un ejemplo. Así que para la sociedad está bien la rebeldía. Seguramente ustedes escucharon la expresión rebelde con causa. ¿Cuántos escucharon eso? Este es un rebelde con causa. ¿Eso qué quiere decir? Ni más ni menos que estamos justificando, que estamos avalando total y absolutamente que la rebeldía está bien. Así habla la sociedad, así se expresa, así seguimos escuchando frases. Esa frase, vieron que hoy todo el mundo larga frases. Algunos pueden llegar a decir, no seas lo que otros quieren que seas, sé tú mismo. No quiero ver esa frase en ninguna de las redes sociales de ustedes. Pero así habla la sociedad. Sé tú mismo. No aparentes nada, no muestres nada. Y rebelarse contra las injusticias y contra las desigualdades no es un tema nuevo. Ya es bastante viejo, pero cada vez se nota más. Y se levantan líderes que justifican sus transgresiones. ¿Por qué? Porque a veces también se escucha decir, bueno, la rebeldía ha cambiado la historia o el camino, es cambiado por los rebeldes. Entonces, todo eso fomenta transgresiones que no están bien, que no deberían suceder. Pero sin embargo, como es en pos de los cambios, en pos de
rebeldía y de la modernidad. Pero tristemente nos tenemos que dar cuenta que la rebeldía no solamente le pertenece a la era moderna, que no solamente le pertenece al mundo que no tiene a Cristo, sino nos damos cuenta cuando vamos a la Biblia que también existieron hombres que fueron rebeldes. Y hay una historia muy, pero muy conocida en el libro de Números, capítulo 16. Nos encontramos con la historia de Coré. Algunos quizás lo tienen. Seguramente lo van a recordar mucho por la novela. Fue un personaje muy llamativo en la representación de la historia de Moisés. Y algunos quizás nunca escucharon hablar de él y quizás en esta noche sea la primera oportunidad que oigan hablar acerca de Coré y de este indomable, de la rebeldía que manifestaba este hombre. Pero yo quiero solamente compartir con ustedes en esta noche su discurso, las palabras que él expresó. Porque si hay algo que caracteriza a un rebelde, es el discurso. Podemos cuestionarle, podemos criticarle, pero tienen discurso. Se paran y hablan y convencen. Y eso, exactamente eso, hizo este hombre llamado Coré. Y lo encontramos en el libro de Números, capítulo 16, versículo 3. No vamos a leer toda la historia, pero sí quiero que usted preste mucha atención. Quiero que le pida al Espíritu Santo que usted a través de lo que va a leer, Dios le vaya mostrando. ¿Qué es lo que Dios tiene que mostrarnos? Dice, todos se unieron contra Moisés y Aarón y le dijeron, ustedes han ido demasiado lejos. El Señor santificó a la comunidad entera de Israel y Él está con todos nosotros. Hasta ahí parece que iba, ¿bien? Porque siempre detrás de estas declaraciones, de estas proclamaciones, hay cierto toque de verdad. Pero bueno, ahí estaba llamando la atención de todos sus oyentes hasta que por fin había logrado que todos lo escucharan y soltó el lanzazo. ¿Qué derecho tienen ustedes como si fueran superiores al resto del pueblo del Señor? Y cuando escuchamos esta declaración, como yo les decía hace un momento, entendemos que hay principios de verdades, pero grandes mentiras y grandes manifestaciones de rebeldía que había en el corazón de este hombre. Pero hoy el tema que nos incumbe o nos compete no es Coré. El tema es nosotros mismos. Porque cuando yo escucho estas palabras, cuando yo veo estas declaraciones, automáticamente tengo que ir y revisar en mi espíritu aquellas veces en las que yo hice declaraciones parecidas a esta. ¿Qué se creen estos? ¿Que saben más? ¿Que me tienen que decir lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer? ¿Quiénes son estos? Si Dios también está conmigo y a mí Dios me habla. Y todo lo que se le parezca a este tipo de proclamaciones. Porque detrás de cada una de esas palabras hay una gran rebeldía encubierta. Porque la mala noticia en esta noche es que la rebeldía siempre está encubierta. En el principio, en un principio, siempre está escondidita y no es fácil de encontrarla. Si yo tengo que hurguetear en mi interior, tengo que profundizar en Dios para que Dios pueda mostrarle y pueda mostrarme qué es lo que estoy manifestando. Después, cuando ya es expuesta, cuando es manifiesta, sí. ¿Por qué? Porque como Coré voy a soltar palabra y sé que va a salir la rebeldía. Voy a manifestar la rebeldía en la forma de vestir. ¿Cuántos han visto gente que vos decís, wow, ¿qué pasa con que se está vistiendo así? Está manifestando una rebeldía en sus actitudes, en lo cotidiano. Pero al principio, en el comienzo de esa rebeldía, está todo cubierto.
está todo escondido. Es un proceso difícil de interpretar o de discernir. ¿Por qué? Porque la gran situación o el génesis de la rebeldía está en nuestros pensamientos. Está allí. Ahí comienza la batalla. Empezamos a maquinar, empezamos a pensar, empezamos a cuestionar. Y ahí es donde se genera un gran conflicto que después se desencadena. Miren lo que le decía el apóstol Pablo a los corintios, en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Y miren lo precioso que dice acá. Y capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Este es el camino. Si hay una enfermedad y esa enfermedad se llama rebeldía, hay un antídoto y el antídoto se llama obediencia a Cristo. Ese es el único camino. No hay una puerta paralela, no hay un camino paralelo, solo la obediencia a Cristo. Y el tiempo que me lleve a obedecer a Cristo será el tiempo que yo voy a lidiar día y noche con mi rebeldía. ¿Cuándo sabré que habré renunciado a esa rebeldía y que ya no hay vestigios de ella en mí? El día que yo no pueda resistir a la voluntad de Dios y diga, bienvenida sea tu voluntad en mi vida. Como decíamos hace un momento, cantábamos de una manera profética. Venga tu reino. Que tu reino se establezca, porque esa es la única manera de saber y establecer que ya no vivo yo, sino que es la voluntad de Dios manifestándose en mi vida. Y que esa rebeldía de la que antes me jactaba o de la que antes me ponía orgulloso, ya no está en mí, porque ha reinado Cristo. Pero el proceso puede ser largo o puede ser corto. Depende cuánta resistencia yo presente. Dice el Salmo 78, versículo 8, entonces no serán obstinados, rebeldes e infieles como sus antepasados, quienes se negaron a entregar su corazón a Dios. Obstinados, rebeldes e infieles. Hace muchos años había un hermano en el ministerio, algunos de los que tienen años se van a acordar de quién hablo, y él decía acerca de sus hijos, los chicos son buenos, pero son muy porfiados. Y lo que decía estaba bien, porque hay un rasgo en la personalidad de alguien que es porfiado, que es obstinado, que muchas veces está cubriendo una rebeldía. Y no sabemos qué pasa. Decía el dicho popular, porfiado como botín chueco. No se puede enderezar más. Y a veces somos un poco así. Pero nos criaron así, nos educaron así, crecí así. Y no tengo maldad en esa obstinación o en esa rebeldía encubierta. ¿Por qué? Porque yo no lo puedo ver. Porque cuando estamos en esa rebeldía, cuando estamos en esa terquera o en esa obstinación, no podemos ver y no podemos oír. Esa es otra propiedad. Dice en el libro de Ezequiel, tienen ojos pero se niegan a ver, tienen oídos pero se niegan a oír, porque son un pueblo rebelde. ¿En cuántas ocasiones alguien con mucho amor, o a veces con poco amor, ha venido y nos ha dicho algo y no le quisimos escuchar? Muchas veces, muchísimas veces. Y si de repente esa persona venía de parte de Dios, no importa, porque yo no escucho a nadie ni le presto atención a nadie. Y si Dios se le plació hablarte por un niño, y en tu obstinación y en tu terquera,
Y en tu rebeldía dejaste de oír la voz de Dios. Dejé de oír la voz de Dios. Las consecuencias van a ser drásticas. Porque siempre, siempre es doloroso. Después nos encontramos con personas que dicen, bueno, yo solo obedezco a Dios. Tengo línea directa con el Señor. Después del Señor para abajo, a más nadie escucho. Y pasan por alto y no prestan atención. Que específicamente el apóstol Pablo les escribe a los romanos en el capítulo 13 y dice, toda autoridad ha sido puesta por Dios. Y aquel que se revela a esa autoridad, ¿a quién se está revelando? A Dios. Es una ecuación cuasi perfecta. Yo no me rebelo ante un hombre, yo no me rebelo ante las reglas de una sociedad. Directa y exclusivamente, cada vez que yo me rebelo ante alguien que fue puesto por Dios, más lindo, más feo, más bueno o más malo, no interesa, yo me estoy rebelando a Dios. Porque es Dios quien pone y Dios quien saca. ¡Wow! ¿Cuánto que tenemos que aprender? Después existe una rebeldía que bien podríamos llamar rebeldía santa. Esta es la rebeldía de los santos. ¿Los santos también se rebelan? Sí. Sí, todos nos rebelamos. El que en esta noche diga, yo nunca me rebelé, soy una ovejita. Váyase de la iglesia porque se va a contaminar con los rebeldes. Y esa rebeldía santa bien podríamos mencionar al profeta Jonás. Porque él era un santo, era un hombre que hablaba palabra de Dios, era un profeta de Dios. Y Dios en esta oportunidad le dio un mensaje específico. El mensaje era para una iglesia, pero él consideró que no eran dignos de que Dios los perdonara. Entonces Dios lo envía a Nínive. ¿Y él qué hace? Se va a Tarsis. Es como si Dios me dice, bueno, andate a Mar del Plata. Y en lugar de agarrar la ruta 88, yo digo, no, yo me voy para la de Tres Arroyos, que no sé qué ruta es. 228. 88 no, 228. Bien en contramano de donde Dios me envía. Pero ¿saben qué? Cada vez que vos y yo nos sentamos a juzgar el pecado del hermano, de la hermana, del descarriado, del perdido, estamos manifestando una rebelión encubierta. Está súper escondidita. Porque si a mí me hacen un escaneo, estoy santa, santa, santa. Va, 2 veces santa. No llego a la tercera, pero santa, santa. Pero resulta ser que cada vez que vos y yo nos juntamos para juzgar los pecados de aquellos condenados pecadores, estamos manifestando una rebeldía bien, pero bien escondida, pero que está totalmente encubierta. Pero les dije al comienzo, es difícil de encontrar. Es difícil, pero no es imposible. Nunca voy a encontrar algo que yo no quiera buscar. No se imaginan todas las luchas que tuve hoy día para llegar a este lugar y hablar esta palabra. Pero ahora mientras esperaba para subir le decía, Señor, si hay rebeldía en mi corazón, yo te pido que por misericordia tú me muestres en qué estoy siendo rebelde, porque necesito renunciar radicalmente a todo lo que me separa de tu voluntad, porque no quiero otra cosa que la voluntad de Dios para mi vida. Aunque me guste y aunque muchas veces no me guste lo que veo, Señor, yo quiero hacer tu voluntad y renunciar a todo. Cuando la Biblia relata el final de Coré, ¿se acuerdan? Aquel que se había parado y había dado un discurso muy elocuente. ¿Por qué le digo que fue elocuente? Porque a unos cuantos convenció. Pero el final, como siempre y como no podía ser de otra manera, el final de la rebeldía no es un final bueno.
Entonces, cuando vino ese juicio, y este hombre, junto con todos los que le habían sumado, que en primera instancia eran 250 y después terminaron siendo muchos más, porque la rebeldía tiene eso. La rebeldía nos afecta y contamina todo lo que está a nuestro alrededor. Ellos tuvieron un final muy trágico, pero hay algo en particular que yo quiero que ustedes analicen junto conmigo. No habla nada acerca de sus hijos, de su familia, de los cercanos. Dice que en primera instancia fueron tragados por la tierra, él y 250 hombres más, y después se sumaron algunos más que también observaron y empezaron a cuestionar y también fueron tragados. Pero no dice nada sobre sus hijos. Y si usted es amante de la palabra y sigue leyendo, se va a encontrar unos capítulos más adelante, exactamente en el libro de Números, capítulo 26, versículo 11, que simplemente la Biblia, sin mucha más explicación, dice: los hijos de Coré no murieron ese día. Y ahí queda. Y a pesar de, como yo les decía, ahí queda, hay una evidencia, preciosa evidencia, que está en la palabra de Dios, que nos muestra qué pasó con estos hombres, con esta familia de este rebelde. Y es glorioso. Porque a pesar de que ellos eran hijos de un rebelde, ellos tenían un corazón de adoradores. ¿Y por qué digo que tenían un corazón de adoradores? Porque en esas Biblias que ustedes tienen, encontramos salmos, que son canciones, que son cánticos de alabanza y de adoración. Y entre esos preciosos cánticos y esas alabanzas, encontramos cánticos que fueron escritos por los descendientes de ese rebelde. Cántico precioso que aún en día, después de miles de años, seguimos cantando, que dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene hambre y sed de ti. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante del Dios vivo? ¡Wow! Sí que había adoración en el corazón de esta familia, de esta descendencia. Probablemente ellos escucharon a su papá hablar con esa tenacidad y esa elocuencia. Probablemente, porque estamos hablando solo en hipotético, en algún momento dijeron: wow, capaz que tiene razón papá. Pero en un momento, no sé cómo, ni cuándo, ni dónde, se inclinaron y su corazón pudo reconocer que si Dios había levantado un líder, que si Dios había ungido a Moisés, no eran ellos nadie para levantarse contra la autoridad que Dios había establecido. Porque amaban tanto a Dios y porque anhelaban tanto ese agua que solo podía brotar de una fuente que podía saciarlos. Era en Dios. No era su padre, no eran los que se le sumaron, sino que pudieron interpretar cuál era el lugar y a quién debían honrar y a quién debían adorar. La rebeldía en el mundo puede ser considerada una virtud, como yo les decía. Hay grandes personajes que trascendieron las generaciones. Ahí se disputan por el Che, si era de Argentina, si era de... ¿dónde era? Y todos orgullosos de caudillos revolucionarios que solo caminaban en pos de sus ideas y en pos de esas ideas
iban transgrediendo leyes y estatutos. Pero aquí en el reino, las cosas no funcionan como en el mundo natural. La rebeldía no está bien vista, porque en el reino les enseñaba el maestro a sus discípulos, hasta que el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. No da fruto. Estos días hablaba con algunas personas y me decían, siento en mi corazón un peso, hasta llega a ser como una desesperación por hacer algo. Pero no por hacer algo por ocupar el tiempo o por ocupar un lugar en la iglesia, sino hacer algo para el Señor. Y ese es el trigo que está cayendo en tierra y está muriendo. Y no solamente está muriendo a la rebeldía, y no solamente está muriendo a sus deseos y a sus pasiones, sino que está resucitando para que Cristo se manifieste ampliamente. ¿Y por qué Cristo? ¿Por qué Cristo? Porque Cristo fue el primero. Porque Cristo fue el ejemplo. Porque usted no tiene que mirarme a mí, no tiene que mirar al pastor, no tiene que mirar a Facundo, no tiene que mirar a nadie que esté aquí arriba. Porque nosotros somos tan rebeldes. Y tenemos tantos errores como ustedes. Pero cuando yo voy y miro a Cristo, me encuentro que hallándose en la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si hay ejemplo de obediencia, es mi Cristo. Si miras a un lado, a otro y no encontrás ejemplos para seguir y decís, wow, me siento decepcionado, decepcionada. Y tengo ganas de rebelarme porque, no sé si esto será tan así. No mires a nadie, solo mira a Cristo. Porque Él podría haber pasado por alto esa copa amarga, pero no lo hizo. Y no lo hizo por dos razones. No lo hizo primeramente por amor a nosotros. Y no lo hizo en segunda instancia por obediencia al Padre, por obediencia al Padre. Iglesia de Cristo, necesitamos entrar en esa misma revelación que tuvieron los hijos de Coré. Porque escuchamos muchas veces cosas que nos afectan, porque la rebeldía está en todos lados. Pero hay un momento en el que tenemos que silenciar todas esas voces para escuchar la voz de Dios y para obedecerla. Aquí tenemos gente que hace muchos años que está en el ministerio, gente que quizás está llegando recién, todo tipo de gente. Yo no sé en qué etapa, en qué proceso estás, pero sí que tengo para decirte que Dios nos está llamando a una obediencia extrema. Hemos vivido años con una obediencia en cuotas. ¿A cuánto le gusta comprar en cuotas? Está bueno. A veces está bueno porque vos decís, para cuando termino de pagar ya vale 5 veces más. Y a veces nos hemos manejado así con el Señor. Y le hemos ido entregando nuestra vida en cuotas, cómodas cuotas. Y parece que nunca vamos a terminar de dársela al Señor. Pero qué bueno sería que este fuera el año, que este fuera el tiempo donde podamos decirle, Señor, necesito darte todo, sin reservarme nada, Señor, para que, como dice tu palabra, por fin y de una vez para siempre el grano caiga en tierra y muera, y ahí sí se transforma en un árbol. ¿Cuántos quieren ser árboles?
¿Cuántos se miran y empiezan a buscar los frutos y dicen, no estoy dando frutos? Me desespera no estar dando frutos. Necesitamos empezar a florecer. Estamos en invierno crudo, pero dentro de poco tiempo viene la primavera. Y lo primero con la primavera son las flores, pero después vienen los frutos. Necesitamos empezar a florecer para que después de esas flores se formen frutos. Y la gente pueda decir, qué fruto agradable. Yo quiero estar con Jorge, yo quiero estar con Claudia, porque los frutos que ellos tienen son deliciosos. Yo te invito a ponerte de pie en esta noche. Y si todavía el Señor no te ha revelado absolutamente nada, te invito a que después solo en tu casa puedas volver a releer Números 16:3. Pero ya no lo mires así medio de costado, como cuando nos faltan los anteojos, sino que lo mires como si miras un espejo y le decís, Espíritu Santo, yo necesito verme en este espejo que es tu palabra, Señor. Necesito reconocer en qué estoy siendo rebelde. Porque hoy dijo tu palabra que la rebeldía está encubierta, entonces no la voy a ver a simple vista, pero necesito verla, Señor, porque si eso es un obstáculo, como decía Pablo, si eso es un obstáculo para que yo obedezca a Cristo, eso tiene que ser removido. No importa cómo se llama. No importa cuán santa y pura pueda ser esa rebeldía, no la quiero, Señor, no la quiero, porque si tú me mandas a Nínive, Señor, yo no quiero ir a Tarsis. Si tú me mandas a evangelizar, yo no me quiero quedar en mi casa. Si tú me mandas a abrazar, yo no me quiero retener ese abrazo. Si tú me mandas a perdonar, Señor, yo no quiero quedarme con esa falta de perdón. Si tú me mandas a callar, yo no quiero hablar. Si tú me mandas a hablar, yo no quiero callar. Levante su mano al cielo. Gracias, Hoy papá. venimos en tu nombre, porque tú estás aquí, estás aquí, estás aquí. Si estás aquí, tu presencia sentimos. Hoy venimos en tu nombre, porque tú estás aquí. Si estás aquí, estás aquí. En su nombre limpio serás, salvo serás, Cristo. Señor, proclamamos a Cristo en esta noche. Proclamamos a Cristo como el Señor de nuestras vidas. Cristo es el Señor. Y a Cristo vamos a obedecer. Sí, Señor. Tu voz queremos oír. Te proclamamos Rey, Señor. Tu presencia Reina en nuestro corazón, Señor. Solo Cristo, solo Cristo. Cristo, oh Cristo, Cristo, oh Cristo, Cristo, oh Cristo, tu presencia es amor, Cristo. Solo Cristo, Señor. Oh Cristo, Solo Cristo reinando en nuestro corazón, Señor. Cristo, Gracias, Señor. oh Cristo, Gracias, papá. Cristo,
amor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Proclame a Cristo como el Señor de su vida. Proclame a Cristo como el Señor de su corazón. Sí, Señor. Gracias, papá. Gracias, Señor, por esta palabra. Oh Sí, Señor. Cristo, tu presencia Gracias, me salvó. Gracias, papá. En esta noche, Señor, removemos de nuestro corazón todo lo que no es Cristo, todo lo que había ocupado un lugar y no tenía que estar, hoy es desarraigado de nuestro corazón para que solo Cristo sea el Señor, sea el dueño de mi vida, de mis pensamientos, de mis decisiones, de mi voluntad. Rindo mi voluntad. ¿Cuántos pueden declarar en esta noche? Rindo mi voluntad a la voluntad de Cristo. Rindo mi voluntad a la voluntad del cielo. Sí, Señor, venga tu reino y hágase tu voluntad en nosotros siempre, Señor. Sí, Señor. Cristo, oh, Cristo, Cristo, oh, Señor, solo Cristo, Rey de gloria, llena nuestro corazón, Señor. Solo Cristo es el Señor. Sí, Señor. Te nombramos Rey, Señor, de nuestro corazón. Gloria al Padre, gloria al Cristo. Solo Cristo, solo Cristo. Sí, Señor. Hemos sido rescatados por su amor eterno, por su misericordia eterna. Y hoy estamos delante de su presencia, rindiendo a Él todo nuestro ser, sin reservas, todo a Cristo, todo a Cristo, todo a Él, sin reservas, Señor. Solo a Cristo, solo a Él. Sí, papá, gracias. Gracias, Señor. Gloria a Jesús. Gracias, papá. Sí, Señor. Sí, Señor. Tu presencia me salvó. Gracias, Señor. Gracias, papá, porque se levanta, Señor, una generación que a pesar de haber sido hijos de rebeldes, nos levantamos para adorar al Padre, para bendecir el nombre del Señor. Porque a pesar de haber estado involucrados en rebeldía, hoy, Señor, tú nos llamas para que te adoremos y exaltemos tu nombre desde ahora y para siempre. Dele un aplauso al que vive para siempre. Dele un aplauso al que merece gloria, al que merece honra y alabanza, al único digno de gloria.